las vestiduras sacerdotales. Y yo cada día estoy más y más impactado de todo lo que Dios nos quiere bendecir con su palabra. Y siempre he creído que Dios a nosotros nos ama mucho, porque no me deja que me vaya de largo de los capítulos, no que me detiene y me detiene y me dice a mi corazón, pues me dice, háblales y diles y diles y diles y diles y diles y diles y diles. Fíjese cómo me habla el Señor a mí. Y diles hasta que ellos entiendan estas cosas. Como por ejemplo muchos leen la Biblia y cuando leen el capítulo 29 de Éxodo, hasta se sienten aburridos al leerlo, porque ahí habla de matar animales y de sacrificarlos y de presentarle a Dios aceite y de presentarle a Dios las entrañas del animalito y de que la grosura de sobre los riñones, la grosura sobre el hígado. Y pues uno dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué voy a leer eso? ¿Para qué voy a estudiar eso? Y por eso muchos no aprenden nada de lo que Dios les quiere enseñar. Estoy en Éxodo 29 y para mí que es un capítulo dulce, un capítulo por medio del cual Dios nos habla de lo que es la santificación de los sacerdotes. Y como nosotros hemos oído mucho la palabra santificación, consagración, es más, ya modernamente hablando, oímos que van a ordenar a un pastor. ¿Se acuerdan? Han oído ese término, lo van a ordenar y a veces hasta nos molestan y nos dicen, imagínense cómo andan de desordenados que hay que ordenarlos. O sea que se usan muchos términos, pero algo que me ha impresionado a mí, ahora que estoy estudiando Éxodo 29, es de que no existe en el original la palabra consagración, mucho menos ordenación. O sea que ese es un término que usan las organizaciones para que alguien desarrolle el puesto de pastor. Dicen, lo vamos a consagrar. Otros dicen, lo vamos a ungir. Otros dicen, lo vamos a ordenar. Pero yo quiero recordarles a todos ustedes que bíblicamente, cuando Dios nos habla del sacerdocio, habla de santificarlo, así como el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pero debemos de saber todos, porque esto lo debemos de saber, porque especialmente los que tenemos muchos años de estar yendo a la reunión, hay muchas cosas que debemos de saberlas. Y debemos de saber lo que significa santificación. Primariamente, santificación significa apartar, pero también significa llenar las manos, llenar las manos. Y créanme, cuando Dios le dijo a Moisés que santificara a los sacerdotes, usó la palabra hebrea, llénales las manos. Para nosotros eso debe de ser muy significativo, porque nosotros en el Nuevo Testamento leemos que somos sacerdotes todos. O sea que Pedro nos dice ahí en primera de Pedro 2:5, ahora pues no tenemos cómo proyectar, dice el hermano Federico, y yo le digo, pues proyecta aunque sea en la barba de Eric, pero proyecta. Pero Eric se nos fue para allá y ya no podemos proyectar. No, es una broma. Es que como no está muy oscuro, ahora ya van a venir las pantallas, ya vienen por Escuintla. O sea que las pedimos a Centroamérica y vienen apenas por Guatemala. Sí tenemos que poner 2 pantallas, primero Dios, vamos a poner las pantallas, ya me dijo Eric que quiere unas de 90 pulgadas. O sea que la carga para Iván y Aura cada día se pone más pesada porque empezaron de 60 y van por 90. Pero no se preocupen que
van a llegar esas pantallas y ya vamos a poder ver de nuevo los cantos y los versículos. Pero les hablaba de esto pues porque estoy en Éxodo 29 del 15 al 28 y entonces usted puede leerlo ahí con su Biblia, voy a leerlo y también si no lo tiene el libro pues léalo en su celular, le permito que use su celular, pero cuidadito, no se me vaya a quedar ahí viendo otras cosas. En cuanto terminemos de leer, usted mira para acá. Dice, y quemarás todo en el 15, asimismo tomarás uno de los carneros. Ya todos entendimos que para santificar a los sacerdotes, ¿cuántos carneros hay que presentar? ¿Y cuántos becerros? Uno. Un becerro y 2 carneros. Entonces hablamos del primer carnero, pero ahora queremos hablar del segundo carnero. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ese es el primer carnero. Ya habíamos hablado del becerro. El becerro es la ofrenda por el pecado. Pero ahora estamos hablando de la ofrenda quemada, que es tipo de la resurrección de Cristo. O sea que el becerro que es sacrificado como ofrenda por el pecado, ese becerro representa la muerte de Cristo y sirve para redimirnos a nosotros. Pero nos debe de llamar la atención que para la resurrección de Cristo pone 2 carneros. Pero noten que no hacen lo mismo con los 2 carneros. Eso nos debe de impresionar. Versículo 19, tomarás luego el otro carnero. A ver qué diferencia ven ustedes. Ya leímos del 15 al 18 el primer carnero. Vamos a leer el segundo carnero del 19 en adelante. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ok, el primer carnero, verso 15, había que poner las manos sobre él. El segundo carnero había también que poner las manos sobre él. El primer carnero había que matarlo y rociar la sangre sobre el altar. Verso 20, segundo carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y mire pues, y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Ok. El primer carnero dice que había que sacrificarlo, había que poner las manos sobre él. En el segundo también. En el primer carnero notaron que hay que echar sangre alrededor del altar. En el segundo también hay que echar sangre alrededor del altar. Pero noten que en el segundo carnero no se corta en pedazos. ¿Vieron que el primero se corta en pedazos? Vamos a volverlo a leer, porque así usted va a aprender estos aspectos. Porque vamos a leer hasta el versículo 28. Voy de nuevo pues. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero.
Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. El primer carnero, la razón por la cual hay que poner las manos sobre él es porque significa que si nosotros somos sacerdotes, nos hacemos uno con el Cristo resucitado. ¿Se recuerdan que con el becerro hay que poner las manos? Nos hacemos uno con Cristo en su muerte. Nos hacemos uno con Cristo en su resurrección como olor grato a Jehová. Pero otra vez nos hacemos uno con Cristo, pero noten la diferencia, verso 19. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre oreja, dedo y dedo de Aarón y sus hijos, dedo, pulgar, ¿sí? Los pies derechos, y rociarás la sangre sobre el altar. Ahora fíjense pues. Y, verso 21, con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estas, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de santificación. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las santificaciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las santificaciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. En el 29 ya habla, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos, pero vamos a leer solo hasta el 28, para que vayamos entendiendo por partes lo que Dios nos quiere hablar, y leamos también ahí mismo el 40, capítulo 40, versículos 14 y 15. 40, 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ok, si ustedes leyeron conmigo,
ustedes se dan cuenta que si solo le damos una pasada, nosotros no sabemos ni qué estamos diciendo. Porque una de las características de la palabra de Dios es que usted la lee y la lee y la lee y no se queda. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que a uno se le quede. El enemigo no quiere que nosotros entendamos nada, porque entre más ignorantes estemos, él se goza. Pero cuando nosotros empezamos a entender la palabra y descubrimos la forma que Dios la tiene escrita, entonces nosotros avergonzamos al enemigo. Él queda avergonzado. Entonces noten pues, porque de acuerdo al Nuevo Testamento, la meta de Dios en salvarnos a nosotros es que todos nosotros, los creyentes en Cristo, seamos los sacerdotes de Dios. Esa es la meta de Dios con todos nosotros. Por tanto, si una persona es salva y no actúa como sacerdote, no puede cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que funcionemos como sacerdotes. Y vuelvo a repetir, el diablo no quiere que usted entienda lo que es ser un sacerdote ante Dios, ¿verdad? Por eso cuando nosotros leemos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1:5, en Apocalipsis 1:6, en Apocalipsis 5:10, ahí se nos dice que todos nosotros somos los sacerdotes redimidos de Dios. O sea que Él siempre ha querido un reino de sacerdotes. Dios espera de nosotros que ministremos a Él porque somos sacerdotes. Ahora, en el Antiguo Testamento, porque ya les dije, en el Nuevo, la meta de Dios es que seamos sacerdotes. Les pregunto, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la meta de Dios? Que seamos sacerdotes. En la tipología, ustedes ya saben que cuando hablamos de tipología, estamos hablando de figuras, de fotografías. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es fotografías, es tipos, es sombras, es alegorías, es metáforas. Son figuras de retórica que Dios usa para que nosotros entendamos la verdad del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos Éxodo 29, lo primero que encontramos es que Dios redime a su pueblo. Dios redime a su pueblo. Él redimió a todos los israelitas. Y cuando ya los había redimido, estando en Egipto, Él los salva, sacándolos de la mano opresora de Faraón. Eso es salvarlos. Por eso los introduce al desierto, y cuando los introdujo al desierto, Él les mostró su poder, les mostró su mano. Ya vieron que los sacó derramando 10 plagas sobre Faraón. Entonces, la salvación de Jehová es mostrarnos a nosotros el poder que Él tiene para darnos nuestra provisión. Allí en el desierto les dio alimento, les dio calzado que no se gastaba, vestido que no envejecía, les dio todo. Eso se llama salvación. Pero primero los redimió. Luego, cuando ya los había salvado, no podía dejarlos experimentando su redención y su salvación. Los tenía que educar. Y por eso los llevó al monte para darles la ley. Porque un pueblo sin ley no está educado. Para que uno esté educado, le tienen que poner leyes. De hecho, ustedes que son papás, saben qué leyes le ponen a sus hijos para que sus hijos estén educados.
¿Me dicen amén los santos? Muy bien. Esos tres aspectos que yo le estoy mencionando a usted ahorita, los revela el libro de Éxodo. Revela redención, salvación y educación. Amén. Ahora fíjese que cuando ellos estaban en Egipto, Dios allí los redimió. Si ustedes se recuerdan, Dios los perdonó a todos los primogénitos de Israel, pero mató a todos los primogénitos de Egipto. Por eso podemos decir que a los de Israel los redimió. Amén. Entonces, luego los rescató y los metió al desierto y allí ellos, wow, disfrutaron. Y eventualmente ellos llegaron al monte Sinaí, donde Dios divinamente les dio lecciones. Y en ese monte santificó a algunos para que fueran sus sacerdotes. No logró él todo lo que quería, porque él quería que todo el pueblo fuera sacerdote. Si ustedes leen en Éxodo 19:6, dice que él quería un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero como el pueblo era de corazón duro, no pudo él hacer que todo el pueblo fuera sacerdote. Entonces santificó a una tribu, a la tribu de Leví. Y por eso la tribu de Leví fueron los sacerdotes. Muy bien. Entonces no se nos olvide que Dios quiere de nosotros un sacerdocio universal. Pero para que nosotros entendamos cómo se santifican los sacerdotes, a nosotros nos tienen que hablar en detalle. Y como Dios es bien detallista, yo creo que usted ya se dio cuenta que Dios es bien detallista. Si no, no diera tantos detalles para que nosotros entendamos cómo es que uno es sacerdote santificado. Si ustedes pasan desapercibido el estudio de Éxodo 29, ustedes no van a saber nunca cómo somos santificados como sacerdotes. Solo cuando nosotros apreciamos algo, entonces nosotros podemos saber el valor de ello. Usted no va a apreciar nada si no sabe el valor de ello. Por eso es que yo estoy insistiendo mucho en Éxodo 29, porque Éxodo 29 tiene mucho valor para nosotros, porque ahí nos explica Dios cómo somos sacerdotes santificados. Ahora, ¿por qué Éxodo 29 es precioso? Precisamente porque él contiene todos los detalles para que un sacerdote sea santo. Por eso es precioso. Y fíjense que Dios mandó a Moisés que santificara a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Dios le dio orden a Moisés, le dijo, santifícalos, santifícalos. Amén. Y debido a que hemos oído muchas veces la palabra santificación, santificado, estamos bien familiarizados con esa palabra, pero puede ser que si no tenemos un corazón para buscar la santificación como nuestra experiencia, entonces nosotros vamos a pasar Éxodo y vamos a pasar a vuelo de avión. Y no podemos ni pasarlo ni a vuelo de avión ni a vuelo de pájaro, sino que vamos a caminarlo a paso de perico. ¿Usted sabe cómo camina el perico? Bien despacito. Vamos a ir despacio, porque la santificación es un asunto muy importante. Es tan grande de importancia para nosotros como lo es la justificación. Así como ustedes ya saben lo que es ser justificados,
ustedes tienen que saber lo que es ser santificados. Y quiero decirles que entre los creyentes, porque como habemos muchos grupos de creyentes, hay muchas y diferentes definiciones y muchas enseñanzas acerca de lo que es la santificación. Lo que nosotros necesitamos es un entendimiento de la santificación, pero de acuerdo a Éxodo 29. No te vayan a meter gato por liebre. Lo lindo de nosotros va a ser que usted un día va a decir: a mí el hermano Carrillo se preocupó de prepararme. De veras, yo estoy bien preocupado de que ustedes sean cristianos bien preparados. Y le doy gracias a Dios, porque la realidad es que solo los hermanos que estudian conmigo me entienden. Si yo voy a predicar a otra iglesia, no saben ni lo que estoy hablando. Pero ustedes me entienden. Y yo me siento pero bien con confianza entre ustedes, y siento que entre ustedes Dios me usa mucho, mucho. Y por eso le doy gracias a Dios. Y no es que sea presumido, pero sí los presumo a ustedes, pues, en el aspecto de que me siento orgulloso de ustedes, porque han pagado el precio de escuchar aquí mucha, mucha, mucha enseñanza. Y si se dan cuenta, no me he dedicado a ninguna otra cosa más que a la Biblia. Solo la Biblia, la Biblia, la Biblia. Amén. Así que voy a tratar de explicarlo en una forma práctica, ¿verdad? Para que usted lo alcance a ver como está retratado en Éxodo 29. Yo quiero que usted sea un sacerdote que está retratado en Éxodo 29. Dicen amén. Si leemos Éxodo 29:4, vamos a recordar algo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ok, ¿se recuerdan ustedes que lo primerito que dijimos que necesitamos como sacerdotes es una limpieza, una lavada? Nosotros necesitamos estar lavados. Si ustedes ven el dibujo del tabernáculo, en el tabernáculo lo primero que está es el altar de bronce donde quemaban los animales. Seguido a eso, antes de entrar al lugar santo, está el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarlos. ¿Ven? A ellos los lavaban. Dicho en otras palabras, los bañaban. Dijimos que la razón por la cual uno necesita ser lavado es porque uno se contamina. Y uno, les puse el ejemplo que si a nosotros nos metían en una burbuja donde no entra nada, no entra polvo, no entra nada, pero nos dejan encerrados en esa burbuja y nos dejan encerrados ahí, pónganle que una semana, sin bañarnos, sin necesidad de que nos alcance el polvo ni nada, estaríamos cochinos. Por una razón, porque nosotros emitimos la suciedad, toxinas, eso. Nosotros emitimos por medio de nuestra transpiración, sudor, y nosotros nos volvemos hediondos con no bañarnos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos contaminación por dentro. Entonces nosotros nos podemos contaminar sin ni siquiera tener contacto con el moisture, así se dice, con las cositas que están en el ambiente que producen suciedad exterior. Nosotros nos encargamos de ensuciarnos nosotros mismos. Por eso necesitamos ser lavados, porque nos podemos contaminar de nuestro ser interno o externamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero aparte de eso, miren lo que dice el verso 5 y 6.
Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. No, bueno, ese ya es el 7. Pero en el 5 y en el 6 el Señor nos viste. Hablamos de lo que es la vestidura. Dijimos que nosotros como seres humanos necesitamos vestirnos por 3 razones, ¿verdad? Solo los animalitos no se visten. Los animalitos andan desnudos, ¿verdad? Ellos andan enseñando todo. Un perrito enseña todo y cualquier animal le enseña todo. Pero nosotros, como tenemos una naturaleza pecaminosa, nos da vergüenza enseñar nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Bueno, hablamos de que nosotros somos vestidos porque no podemos andar desnudos. Entonces, la primera razón por la cual nos tenemos que vestir es para cubrir nuestra vergüenza. Pero también nos tenemos que vestir para gloria y honra. Y por eso dijimos que el problema de muchos es que tienen al revés el concepto. Se visten para honra y gloria, y no para gloria y honra. El vestirnos para gloria y honra es que primero tenemos que decir, este vestido que yo me pongo glorifica a Dios. Porque si no glorifica a Dios, de nada me sirve que esté bello, porque honra es belleza. Nosotros no, nosotros nos vestimos porque queremos vernos guapos y guapas. Y a veces en vez de parecer guapas es guapatearla. Así dicen por allá. Dice que tenemos que vestirnos para gloria primero. Si mi vestido glorifica a Dios, entonces está bueno porque me va a embellecer, ¿verdad? Pero no me debo vestir solo para verme bello como algo más importante, no. Primero es gloria y luego es honor. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí, para ser sacerdotes, Dios nos muestra un orden. Nos muestra que nos tenemos que bañar, nos muestra que nos tenemos que vestir. Pero ahora sigue el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Quiere decir que aparte de que nosotros nos vestimos, también tenemos que estar ungidos. Amén. Dios quiere que estemos ungidos. Pero luego nos da el verso 10, el 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ese ya es como ofrenda por el pecado. Entonces hablamos en esa oportunidad, cuando nos tocó ese pasaje, de que nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Se recuerdan ustedes que les hablé de que nosotros necesitamos redención? Redención. Nosotros los que servimos a Dios como sacerdotes debemos de entender eso. Debemos de entender que primero estamos inmundos, segundo que estamos desnudos y tercero que nuestro ser natural necesita redención, necesita perdón. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro ser natural somos personas caídas. Por eso necesitamos ofrenda por el pecado. Por el pecado. Y entonces encontramos que la palabra redención y redimidos se usa muy comúnmente entre los cristianos,
Sin embargo, no muchos cristianos entienden adecuadamente lo que es la redención o ser redimido, porque resulta que estar redimido y que tengamos redención tiene que ver con tres asuntos. Primero, de acuerdo a la palabra del Señor, alguien puede decir que está redimido, pero si está terminado. Terminado. Es decir, cuando Dios lo redime a uno, la señal de que uno está redimido, por eso Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, dice. Como pecadores nosotros tenemos que ser terminados. Por eso para Dios es bien difícil hacernos crecer si nosotros ya aceptamos a Cristo, pero seguimos viviendo la misma vida. Por ejemplo, si yo estoy aquí en la iglesia, pero me gusta ver pornografía, a mí no me va a ayudar en nada, en mi crecimiento. No estoy colaborando con Dios. Porque tengo que ser terminado. Si estoy en la iglesia y sigo con cualquier clase de pecado escondido, entonces yo no puedo crecer espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no he sido terminado. Y si ustedes leen la ofrenda, dice, matarás al becerro, y luego dice, y tomarás su grosura, verso 14, pero la carne verso 13, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Si yo puse la mano en el becerro y es mi ofrenda por el pecado, pero yo no me vuelvo un montón de ceniza, porque al final lo que queda del becerro es pura ceniza. Entonces yo no fui terminado. ¿Cuántos alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver que la redención tiene que ver con ser terminados? Y es tan sencillo porque mire, por ejemplo, nuestros familiares muchas veces dicen, yo sabes por qué no voy a la iglesia, porque yo miro que tú no has cambiado. Wow, hermano, hasta el impío le está predicando. Hasta el impío le está diciendo. ¿Sabe qué le está diciendo? Cuando ya es una persona entendida de lo que le está hablando el hermano Carrillo, le está diciendo el impío, todavía no eres un montón de ceniza. Estás vivito y coleando, no me digas que ya te mataron. Fíjese. Hasta así le va a hacer. Sí, se va a burlar de usted. Y tiene razón. Porque la enseñanza para usted es, ¿estás redimido? ¿Are you finished? Fíjense pues, aquí nos enseñan bien. Si usted al salir de allá se le olvida y anda en otra onda, eso ya es cosa suya. Pero el Señor aquí no lo engaña nunca, nunca. A menos que el hermano Carrillo venda el mensaje y se ponga a entretenerlo con chistes y otra cosa, usted nunca va a captar la realidad de lo que Dios quiere hacer en usted. Pero si usted sabe que su pastor le predica la palabra, usted dice, por palabra yo no estoy necesitado. Lo que estoy necesitado es de experiencia. Aleluya. Entonces, primero, como pecadores necesitamos ser terminados. ¿Aló? Casi no estamos convencidos, ¿eh? Otra cosa que significa estar terminado, estar redimido. Fíjense que estamos hablando de estar redimido. Si usted está redimido, usted está terminado. Otra cosa que tiene que tener como redimido es que usted está restaurado.
restaurado. ¿Cómo es una restauración? De modo que si alguno está en Cristo. Ah, qué lindo que estamos aprendiendo de nuevo, porque a veces decimos, hermano, gracias a Dios que Dios ya me redimió. Él es mi redentor. Usted puede presumir de que Cristo es su redentor si usted está terminado, si usted está restaurado. Usted era ruinas, ahora ya no es ruinas. Usted cuando alguien lo mira ahora hasta lo mira guapo. Usted ya no es ruinas, hermano. Si usted quiere seguir siendo ruinas, esa es cosa suya. Pero usted ya no es ruinas. ¿Cuántos han ido a las ruinas? De Chichén Itzá, de Tikal, de Santa Rosa de Copán. Ruinas. ¿Cómo son las ruinas, hermano? Están hechas pedazos, está todo feo. Pero si las restauran, las acomodan, las retocan, las pintan, entonces usted está redimido. Amén. Entonces, si usted está redimido, usted está restaurado. Entonces, nosotros debemos de saber, pues, que redimido es ser terminado, redimido es ser restaurado, ser perdonado. Entonces, nosotros necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Cuando usted se acerque aquí y se acerca a Dios, porque nos acercamos a Dios aquí para cantarle, para ministrarle, tenemos que experimentarlo como la ofrenda por el pecado y decirle, Señor, aquí vengo, mira, aquí está mi ofrenda por el pecado, es Cristo, he sido redimido, tú me has terminado, estoy restaurado, estoy perdonado. El Señor le va a decir, sí, yo conozco tu corazón y sé que lo que estás diciendo es cierto. Pero si no es cierto, ¿qué le va a decir el Señor? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Imagínate, te acercas, pero Él te dice mentiroso. Y cantas, hoy vengo a ti con corazón en mano. Mentiroso. Si tan solo. Bueno, en Éxodo 29, hermanos, se menciona la ofrenda por el pecado. De acuerdo a este capítulo, esta ofrenda fue sacrificada, fue terminada, fue cortada en pedazos, fue quemada. Así que toda la ofrenda fue quemada hasta volverse ceniza. Las partes internas fueron quemadas en el altar y todo lo que sobró dijo que afuera del campamento, ¿sí o no? La piel, el estiércol, dijo fuera del campamento. Pero todo lo que se quemó adentro del campamento fue la ofrenda, entonces quiere decir que si le pusimos las manos, tiene que ser una realidad para nosotros. Amén, Montes. Entonces, la ofrenda por el pecado de aquí, de Éxodo 29, tipifica a Cristo. Cristo se ha unido a nosotros y nosotros nos hemos unido a Él. Ese unir está significado por Aarón y sus hijos poniendo las manos sobre la cabeza del becerro, el cual fue usado como ofrenda por el pecado, y de esa manera ellos se identificaron con esa ofrenda. Eso significa que al ser identificados con esa ofrenda, ellos estaban cortados, ellos estaban hechos pedazos, y a los ojos de Dios nuestra naturaleza viene a ser ceniza, totalmente terminados. En balde es que se nos explique
el poner las manos si no lo experimentamos. Amén. Entonces Aarón y sus hijos estaban sucios, por eso había que lavarlos, estaban desnudos, había que vestirlos, pero además de eso tenían naturaleza de pecado, por eso necesitaban redención. Ahora nuestra pregunta que Dios nos continúa haciendo: ¿quieres ser mi sacerdote? ¿Aló? Solo uno contestó: ¿quieres ser mi sacerdote? Amén. ¿Quieres ser mi sacerdote? Amén. Ay, Señor, cómo duele. ¿Quieres ser mi sacerdote? Si esa es nuestra intención, entonces nosotros necesitamos ser lavados, vestidos y redimidos. La redención es por Cristo como ofrenda por el pecado, y esa redención implica terminación. Dios no redime algo pecador a menos que esté terminado. Por tanto, en Cristo hemos sido terminados. Nada permanece de nuestro ser natural excepto un volcán de ceniza. Are you a heap of ashes? Spiritually speaking, are you a heap of ashes? Está bien dicho, ¿verdad, hermana? A heap es un volcancito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gracias, Raquel. Solo tú me la entendiste. Somos un volcancito de ceniza, entonces nosotros hemos sido redimidos. Muy bien. ¿Cuántos alcanzaron ya a ver los pasos preciosos que hay en Éxodo 29? Lavados, vestidos, redimidos. Ya son las 20 para las 11, por eso ya es muy tarde. Pues ese reloj siempre tiene las 20 para las 11 hasta que alguien, Dios lo toque y le ponga una batería. Me aguantan unos minutitos más y ya voy a terminar, para que estemos contentos en esta Navidad. Para que podamos decir: Señor, gracias que esta Navidad puedo disfrutar mi redención. Amén. Fíjense pues, porque estoy hablando del becerro. Pero ahora se dan cuenta que hasta después de 6 mensajes de estar repitiendo, creo que entendemos mejor. Yo ahora lo entiendo mejor, pero he tomado 6 mensajes. Al fin, digo, Señor, al fin estoy viendo que allí está el lavado, allí está el vestido, allí está la redención. Ahora tengo que ver que aquí hay ofrenda quemada y ofrenda de paz. ¿Por qué tantas ofrendas, hermano? ¿Por qué cuando ya entendimos un punto dice el Señor: pero también esto? Pero también el otro. Pero fíjese que me llama la atención. Mire en el versículo 38. Yo creí que ya el 37, dije: ya ahí está, Señor, ya está todo. Y dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año. Eso ya no son los carneros. Ahora después dice: y quiero también 2 corderos. Dígame si no es detallista el Señor, hermano. Así que usted va a aprender mucho más, porque me faltan otros 6 mensajes para terminar el capítulo 29. Pero yo estoy seguro que en la manera que vamos, estamos aprovechando. Amén. Entonces ahora queremos hablar de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada. Porque ahí en Éxodo 29 no solo tenemos el becerro de la ofrenda por el pecado, sino que hay 2 carneros. Hay 2 carneros. Se fijaron que leí lo de los carneros, pero ni siquiera lo he tocado. Solo hablé hasta donde estamos en la redención, el becerro. Pero ahora el Señor quiere que aprendamos que uno de los carneros es ofrenda quemada y el otro carnero es la ofrenda de paz. Y que la ofrenda quemada es diferente de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado es considerada como un sacrificio, pero la ofrenda quemada es considerada como un regalo. O sea que es algo que nosotros le vamos a dar a Dios. ¿Por qué? Porque es
ahora viene la resurrección de Cristo. ¿Cómo ve Dios la muerte de Cristo? Como el sacrificio de un becerro, y que sirve para que nosotros seamos redimidos. Pero ahora viene Dios y dice, quiero que ustedes por favor pongan atención, porque quiero decirles qué siento yo cuando mi hijo resucitó. ¿Por qué cuando Él resucita yo quiero mostrarles la resurrección de Él, primero por un carnero y después por otro? Pero quiero que ustedes vean cómo veo yo la resurrección de mi hijo, pero como ustedes le van a poner la mano sobre Él en los dos carneros, ustedes van a ser uno con mi hijo en la resurrección. Y ustedes van a leer a Pablo y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es ponerle las manos al becerro. Resucitamos, dice Pablo, con él, ponerle las manos al carnero. Imagínense que nos falta entender que estamos sentados con él en los lugares celestiales. Por ahí va a venir la cosa. O sea que cada vez que ponemos manos, estamos participando de eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Algunos no le dicen nada, solo en lenguas, pero hay que interpretar. Ustedes están muy serios conmigo hoy, yo no sé qué les pasó, o están contentos, están aprendiendo. Por el pecado, por eso es para redención, pero la quemada es comunión, la ofrenda quemada es comunión, o sea que ustedes se van a dar cuenta que Dios quiere comer. Dice que más adelante, en Levíticos, dice, mi comida, dice Dios, mi pan. O sea que Cristo es la comida de Dios, no solo de nosotros. Entonces la ofrenda quemada es como cuando usted le da de comer a Dios. Si algo le gusta a Dios, es la resurrección de su Hijo. Se lo come como carnero y dice que es olor grato y es olor suave. Pero después está el otro carnero que es para satisfacción de nosotros. O sea que Cristo satisface al Padre y nos satisface a nosotros. Por eso es dos carneros. Un carnero es para que se queme totalmente, que Él se lo coma, y el otro dice, llénenle las manos a ellos para que ellos también coman. Y entonces se vuelve una fiesta entre el Padre y nosotros, comiendo el becerro gordo que mataron cuando regresamos después de que nos dimos cuenta que estábamos allá alimentando cerdos. Aleluya. Entonces, por un lado nos identificamos con el Cristo crucificado como nuestra ofrenda por el pecado, pero por el otro lado nos hacemos uno, nos identificamos con el Cristo resucitado, que es el carnero, que son los dos carneros. Cristo resucitado es ofrenda a Dios primero, como ofrenda quemada, y luego es ofrenda para nosotros de paz. Tenemos nosotros para santificarnos un becerro y dos carneros. Así que nosotros podemos estar bien santificados con un becerro y dos carneros, ¿sí? Y si seguimos leyendo, no solamente tenemos para nuestra santificación vida animal, tenemos vida vegetal, porque la vida vegetal es los panes, la torta y el hojaldre. Panes, torta y hojaldre, 3, un becerro y dos carneros, 3. Las dos vidas son el Dios triuno para satisfacernos a nosotros. Nosotros no solamente necesitamos la vida animal que nos alimenta,
sino que también la vida vegetal. Como hoy es viernes y el hermano Carrillo el viernes no le gusta predicar muy largo, lo vamos a dejar por ahí antes que ustedes se duerman, porque yo ya los miro que... yo creí que estaban pero bien excited, que si el sueño los está venciendo. Seguimos el domingo, seguimos el domingo. Ya saben que hay más tiempo que vida y no estamos deprisa y estamos aprendiendo. Yo me gozo, yo me gozo. ¿Te gozas? Para mí hoy fue un banquete delicioso. Vamos a ponernos de pie para despedirnos y recuérdate que tenemos reunión. Tal vez vas a creer que están muy seguidas, pero es que es para despedir el año. Vamos a tener reunión el viernes siguiente, vamos a tener reunión el domingo y el lunes, pero no van a disfrutar el feriado muchos, pero yo sí, porque yo siempre vengo a orar. Entonces los que no vienen a orar, pues se les es pesado, porque dicen, voy a tener que ir el viernes, voy a tener que ir el domingo y voy a tener que ir el lunes. Pero descansamos el martes, pero solo los que venimos a orar. Hermano pastor, por favor.